Igualmente, para corroborar que esta es nuestra molécula, vamos a demostrar a partir del mecanismo de fragmentación que ella puede llegar a ser la molécula. ¿Cómo se hace eso a partir del mecanismo de fragmentación? Entonces, vamos a empezar desde acá. Yo tengo una idea de quién es mi molécula en este momento, ¿sí? Mi molécula ya va a ser este compuesto, entonces voy a volverlo a dibujar, ¿sí? Ahora sí con esta fórmula y con sus electrones libres, ¿sí? Esta es la molécula original. Vamos a empezar explicando cuando pierde, cuando se genera el pico de 78. La pérdida de 78 era la pérdida de un electrón, ¿sí? Se pierde un electrón. ¿Cuál electrón? Lo más fácil es que se pierda un electrón de los que tenemos como electrones libres, que están en la capa de valencia, pero que no están formando un enlace. Uno de estos se pierde, ¿sí? Nadie se lo queda, nadie se lo gana, queda por ahí. Entonces, por acá queda el electrón más el resto de la molécula como tal, y al perder un electrón, conforme a la forma en que yo hice la pérdida, debería estar acá. Y ahí va a quedar la carga positiva. Esta es la señal responsable de la relación MZ igual a 78. Este es el pico ion molecular, ¿sí? Y eso me explica esta primera señal que nosotros observamos. Ahora, el objetivo sería seguir intentando interpretar el resto de las demás señales, ¿sí? La que sigue es la de 63. Ella se forma a partir de la señal del pico ion molecular. Entonces voy a tomar nuevamente la molécula que queda luego del proceso de ionización, cuando ya se perdió un electrón. Es decir, esta estructura, ¿sí? La idea es que tiene que perder ahora, voy a ponerlo de esta manera, menos un CH3, pero ese CH3 entendiendo que no puede ser una molécula neutra, porque no existe un compuesto en la naturaleza con estabilidad de esta manera, tiene que quedar como radical, ¿sí? Entonces tengo que explicar cómo se puede perder esto como radical. Al perderse como radical, pues primero voy a identificar dónde hay un CH3. Entonces voy a tomar este de referencia. Aquí hay un CH3, puede ser cualquiera de las dos, no importa. Y tengo que explicar un rompimiento donde el carbono del CH3 se quede con un electrón. Es un rompimiento de tipo homolítico. Se rompe, se lleva un electrón. El otro electrón, ¿quién se lo queda? Pues el carbono al que él estaba unido. Pues una opción de esto podría ser lo siguiente, cuando ya se realiza el proceso. Aquí yo tengo el cloro. Esto era lo que ya teníamos positivo. Y este carbono de acá, ese, pues ahora quedó con el electrón desapareado. Lo voy a poner acá. Más el CH3. Voy a dejar de esta manera y él se quedó con su electrón. Sí, ahí está la pérdida. Pero resulta que aquí podríamos mejorar la estabilidad de esta molécula, porque si nosotros nos damos cuenta, aquí hay un electrón desapareado en este carbono. El cloro también tiene un electrón desapareado. A los átomos no les gusta tener electrones desapareados. Siendo átomos vecinos y teniendo un electrón libre, mejor deciden compartirlo, ponerlos en la mitad y formar un doble enlace. Y esta molécula es un poco más estable. Ya al generar este proceso, la molécula que nos queda realmente es un catión, ¿sí? Que era lo que nosotros habíamos interpretado acá. La molécula tiene que quedar al final cuando pierdas ese CH3 de manera positiva, pero no de manera radical, por ley de conservación de la masa. Y esta señal de acá, perdón, esta molécula de acá es la que me explica la señal de 63, esta de acá, ¿sí? La de acá ya habíamos dicho que es la de 78. Posterior a la de 63, nos faltan dos más. Una es la de 43. Entonces vamos a explicar esa de 43. Y esa señal de 43, recordar que se origina a partir del pico de ion molecular, es decir, de la molécula completa, pero sin un electrón. Lo que ahora tengo que explicar es la pérdida de un cloro, pero cloro radical se tiene que perder de esta manera. Para que un cloro quede de manera radical en su capa de valencia, tiene que quedar con 7 electrones, porque basada en la cantidad de protones que tiene, eso generaría que su carga fuera cero, pero tiene un electrón desapareado, por lo tanto,
queda como radical. En este momento, cuando yo cuento la cantidad de electrones que tiene 2, 4 y 1, 5. Entonces, el objetivo sería que él se quedara con 2 electrones. Para poder explicar ese proceso, puedo aprovechar el enlace carbono-cloro, donde hay 2 electrones involucrados, pero ahora el cloro se los queda los 2. Entonces, el rompimiento que vamos a hacer es de tipo heterolítico. Se lleva el electrón de él más el electrón del carbono. Y esto me va a generar lo siguiente. La parte de los carbonos, el carbono que era el que estaba unido al cloro, este de acá, perdió su electrón. Por lo tanto, él va a quedar con carga positiva. Y el restante que queda, más el cloro, entonces voy a volver a dibujarlo como lo tenía aquí previamente, en el reactivo. Él antes estaba así, pero ahora se ganó 2 electrones. Al ganar 2 electrones, chao carga positiva, un punto, otro punto. Tiene 7 electrones. Al tener 7 electrones, él no tiene carga, pero tiene un electrón desapareado, él es un radical. Y esto me ayuda a interpretar la señal que aparece con relación masa-carga igual a 43. Y nos queda el último fragmento para poder en este momento demostrar que esta molécula sí es la que corresponde a nuestra interpretación con respecto a los infrarrojos, al infrarrojo y al masas, ¿sí? Sobre todo en este momento, pues ya teniendo una idea respecto al masas. La última señal que tenemos que interpretar es la de 27, pero hay que recordar una cosa. Esto pierde ácido clorhídrico, pero no desde el pico de ion molecular, sino desde la señal de M-15, es decir, desde la señal de 63. De otra manera, entonces, la señal de 63 es esta. Para explicar la pérdida de 36 para formar la señal de 27, mi origen ya no es el pico ion molecular, sino es esta molécula, que se fragmentó nuevamente después de haber sufrido un primer proceso. De alguna manera tengo que hacer para organizar esta molécula, vuelvo y la dibujamos, tengo que hacer de alguna manera que esta molécula pierda ácido clorhídrico. Me toca hacer una pequeña reorganización por ahí espacial de algunas cosas para ayudar a que el proceso pueda ocurrir. ¿Sí? O sea, esto menos HCl. ¿Sí? Yo aquí ya estoy observando que tengo el cloro, tengo que buscar un hidrógeno en este momento. ¿Sí? Sin embargo, cuando lo voy a analizar, tengo que evaluar desde dónde se puede perder ese hidrógeno para que se pegue al cloro. Yo sé que acá hay un hidrógeno. De hecho, voy a ser más explícita con la interpretación para que se pueda ver más claro. Voy a volver a dibujar esta molécula, pero entonces no indicando a partir de la representación de líneas, sino vamos a mirar qué átomos específicamente están unidos. Entonces, aquí hay un carbono. Ese carbono a su vez está unido a otro carbono y este tiene un hidrógeno para completar su octeto. El de acá tiene un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno porque es un CH3, ¿sí? Esta molécula de acá, que acabo de dibujar, es exactamente esta misma de acá, solo que pues estoy siendo un poquito más específica en los enlaces químicos que hay, los estoy mostrando. Ahora, para que esto pierda un hidrógeno, perdón, para que el cloro quede como ácido clorhídrico, el cloro tiene que unirse a un hidrógeno. Y tiene dos opciones para robar el hidrógeno. Puede robar el del CH que está al lado, pero recordar que también se va a romper el enlace carbono-cloro, eso puede que no sea tan estable, o robárselo del CH3, que podría llegar a pasar, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en orgánica, cuando explicaban lo de la estabilidad de los carbocationes, podría haber migración de protones o hasta de metilos en ocasiones. Pues aquí podríamos hacer algo parecido, digamos que utilizando los mismos principios para poder entender cómo puede llegar a suceder este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi opción realmente? La que yo creería que puede ser un poco más viable, ¿sí? Opción, que el par de electrones que se está compartiendo, por ejemplo acá, lo vamos a hacer por etapas para que sea mucho más claro. Primero, se rompa el enlace doble y lo haga de manera homolítica. Voy a volver a dibujar nuevamente la estructura aquí para que lo vayamos haciendo paso a paso. Esto realmente que voy ahorita a hacer así como lentamente, puede que en la vida real pase en un solo momento, ¿sí? No sean varias etapas, sino una sola.
Lo primero, rompimiento homolítico. Cuando se rompe homolíticamente, entonces voy a dibujar las flechitas para que quede claro cómo sería. El carbono se queda con un electrón desapareado. El cloro también se quedaría con un electrón desapareado, ¿sí? Ese electrón desapareado estaría buscando a alguien con quien unirse. Y resulta que este enlace carbono-hidrógeno, por ejemplo, se puede también romper homolíticamente. Y este se queda con un electrón y este carbono se queda con otro electrón. Si eso llega a suceder, entonces voy a explicarlo acá arribita, nos quedaría lo siguiente. Voy a volver a dibujar nuevamente la estructura que teníamos previamente. Entonces aquí yo tenía el carbono, el hidrógeno, el cloro. El cloro me había quedado positivo con un electrón libre. Aquí los pares que ya tenía que no se han perdido. Este carbono quedó con un electrón libre. Aquí tengo mi otro carbono. Aquí tengo mi hidrógeno, mi otro hidrógeno y acá teníamos este hidrógeno. Conforme a lo que propusimos, se va a romper este enlace químico. Este queda con un electrón desapareado, este queda con un electrón desapareado. ¿Qué podrían llegar a hacer entonces en este caso para que se vuelva una molécula más estable? Este átomo este átomo de hidrógeno con el cloro que tenemos por aquí arriba con ese electrón desapareado, podrían decidir formar un enlace químico, ¿sí? Y al formar el enlace químico, ¿sí? Podríamos llegar a generar esta estructura. Entonces vamos a pasar acá. Esperen, cambiamos de diapositiva más bien y lo dibujamos acá, ¿sí? Entonces teníamos carbono, hidrógeno, hidrógeno. Este quedó con un electrón libre. Este carbono tiene un electrón libre. ¿Qué más tiene este? Y era el que estaba unido también. Tiene un hidrógeno. Y en el cloro, que tiene el catión radical, perdón, electrón, electrón, hidrógeno por aquí con radical. Pero entonces, ¿cuál fue nuestra hipótesis? Que estos dos, el radical del cloro y el radical del hidrógeno, más bien decían combinarse y formar un enlace químico. Por lo tanto, voy a borrar radical, voy a borrar este hidrógeno acá y lo voy a poner acá. Problema que tenemos y problema que tiene fácil solución. Primero, el cloro no le gusta estar positivo. Además que queremos que se vaya como ácido clorhídrico. Este par de electrones se los puede llevar el cloro. Al llevárselos, pues el carbono pierde su electrón, ¿sí? Y va a generar esta estructura. Entonces, nuevamente vamos a combinar esto que tenemos acá, el carbono, el hidrógeno, el radical. Voy a volver a dibujar todo tal cual y hacemos el paso a paso. Y este era positivo porque estaba compartiendo electrones. Sin embargo, decidimos que este par de electrones se los iba a llevar el cloro. Él recuperó su electrón, le quitó el electrón al carbono, por lo tanto, él pierde la carga positiva, ¿sí? Y ya me queda, aparte, el ácido clorhídrico. ¿Qué pasó con este carbono? Perdió su electrón, queda positivo. Pero podría generar algo que lo estabilice un poco más y en generar la estructura. Miren que aquí hay en la parte del carbono hay un electrón libre, del carbono vecino hay otro electrón libre. Ellos deciden más bien compartir ese par de electrones y formar esta estructura. Esta estructura es más estable y es la responsable de la relación masa-carga igual a 27. ¿Sí? Y este podría ser la explicación de esta última señal. Esta parte nos permite corroborar que la molécula propuesta efectivamente, aparte de lo que ya habíamos interpretado al infrarrojo, del masas original y con el mecanismo de fragmentación que efectivamente nos muestra que es posible de manera lógica justificar los mecanismos, las señales, perdón, llegar a la estructura lógica. Por lo tanto, este de acá sí era nuestro compuesto, ¿listo? El cloruro de isopropilo. Y esta es una forma de poder hacer la interpretación. Igualmente recordar que cuando se hace en la vida real,
pueden tomar más espectroscopía, pueden tener más propiedades, y hay unas que de hecho se tienen de manera más fácil, más sencilla también, que hay veces la omitimos, como por ejemplo la información relacionada con lo que podemos percibir con los sentidos. El estado de la materia, si era líquido, sólido, gaseoso. En este caso, si yo vi un líquido, el fluoruro isopropilo podría ser una opción, pero si era un sólido, no. Entonces tendría que replantear cuál podría haber sido mi compuesto. También en este caso, el olor. Algunos tienen olores característicos que nos pueden ayudar. El color, también apoyarse de esa información para poder llegar a hacer una posible interpretación, porque pues en este momento digamos que dentro de las opciones no tuve tantos compuestos realmente, llegué a este y efectivamente es, pero cuando nosotros tenemos varias opciones hay que evaluar cuál de esas posibles opciones podrían llegar a ser, teniendo en cuenta también esas propiedades básicas, porque a mí en ocasiones pasaba la interpretación eh, y las fórmulas que proponemos me puedo dar que unos son sólidos y otros son líquidos, pero si yo conozco el estado de la materia, mi muestra problema, pues puedo empezar ya a descartar, aunque a partir de la espectroscopía podría aplicar alguno de los dos, pero la realidad es que o era sólido o era líquido, ¿sí? Igualmente la parte final de lo que nosotros deberíamos hacer es buscar esta información en bases de datos, ¿sí? Una base de datos que podríamos en este momento utilizar es la de la SDBS, el Spectral Database. Ahí podríamos encontrar algunos espectros que nos permiten en este momento eh, revisar, entendiendo que, bueno, obviamente esto es un ejercicio, pero cuando lo hacemos en la vida real, ustedes tienen sus espectros experimentales, aquí pueden venir a buscarlos. Entonces, mi molécula es de la fórmula, voy a buscarlo por fórmula molecular, C3H7C, y vamos a buscarlo. Al momento de hacer dicha búsqueda en la base de datos solamente están estas dos opciones. De estas dos opciones existe el 2-cloropropano, que fue el que nosotros propusimos, y el 1-cloropropano. Voy a escoger el 1-cloropropano, a ver si hubiera cambios significativos entre lo que nosotros interpretamos y lo que observamos. Entonces, esta es el espectro de infrarrojo, ¿sí? Nosotros tuvimos este otro espectro de infrarrojo. Entonces, vamos a ponerlos los dos como en manera simultánea para intentar observarlos, ¿sí? Entonces, en esta primera parte alcanzamos a ver algunos cambios. Esto puede ser debido a los CH3, ¿sí? Que nosotros teníamos, pero miren, por ejemplo, esta zona de acá, esta zona es clave. ¿Por qué es clave? Acá ustedes estaban observando la parte de la sombrilla del metilogeminal. Cuando no hay metilogeminal, ¿qué es lo que pasa con el 1-cloropropano? Solo se ve una señal. Y miren que acá sí se observa esa partecita. Las demás señales, esto sí es pura huella digital, e igualmente, si la comparamos, miren que no es la misma. Entonces, no, nosotros no tenemos el 1-cloropropano. Pasemos al 2-cloropropano. Y pues, control C, control V, literal, esto está calcado. Obviamente también yo lo tomé de esta base de datos para poder hacer la interpretación, pero cuando es de un espectro experimental, ustedes se van a dar cuenta que realmente las señales sí se mantienen. Sobre todo el número de onda. Hay veces la intensidad de las señales puede cambiar un poco por algunos efectos también relacionados con el equipo. No cambian de manera significativa, pero sí alcanzan a variar. ¿A qué me refiero? Esta señal, por ejemplo, acá está muy intensa, ¿sí? Puede que después cuando usted lo observe en el equipo, a usted no le aparezca cerca a cero, porque también depende de la concentración. Puede que a usted le aparezca en 50, pero en términos relativos las señales más o menos sí se mantienen en la misma intensidad. Recordar que en este caso la transmitancia depende también de la concentración. Si yo pongo mayor cantidad de muestra, pues va a salir más concentrada. Si pongo menos, pues las señales se van a volver en general más pequeñas, pero no una, sino todas. Entonces, eso también les puede ayudar en este momento. No miren la intensidad específica, sino la general. Si esta es más intensa, esta es un poquito menos intensa, eso les va a ayudar también. Pero pues claramente este es el mismo espectro, ¿sí? No me quedo únicamente con eso, también analizo el masas. Entonces, cojamos el del 1-cloropropano, ¿sí? Este es el del 1-cloropropano. Al compararlo con el nuestro, por ejemplo, este que está un poquito más limpio para que lo podamos ver, no, tiene la misma señal de base, la señal más intensa que la del 100% de abundancia, que se llama el pico de un base. Lo tenemos, pero pues el resto de los fragmentos sí es diferente. Eso claramente evidencia que nosotros no tenemos el 1-cloropropano. También el masas me lo está diciendo. El espectro del masas del 2-cloropropano
pues es este. Ahí sí, nada que hacer. Hasta el código MS me delata, ¿sí? Esta es nuestra molécula y esta sería la última etapa que uno debería hacer para poder evaluar eh, lo que hemos interpretado, ¿sí? Como estamos en el proceso en este momento de aprender a interpretar, primero hay que hacerlo a partir de lo que podemos extraer de información del espectro de masas, del espectro de infrarrojo. Una vez lo hacemos, proponemos estructura o estructuras, si de pronto no es fácil determinar una sola, revisar luego con las bases de datos para poder quedarse con uno solo. Si llegara a suceder que los espectros de masas y de infrarrojo son casi iguales, pues ahí puede ser un poquito difícil, pues no se propone una sola, se proponen dos o tres, las que sean en este momento el problema que no nos permitió hacer la diferenciación. Pero eso es diferente a tengo un compuesto desconocido en 1 millón de opciones, ya tengo dos o tres candidatos. Mejor aún si pudiéramos tener un solo candidato. Pero pues hay también que tener presentes las limitaciones del proceso experimental que hicimos nosotros, donde solamente tenemos masas, infrarrojo y la información que logramos extraer con nuestros sentidos. En la vida real puede ser necesario tomar algunas otras espectroscopías para llegar a la estructura, pero por ahora, para lo que nosotros realizamos, lo vamos a tomar de referencia con el masas, el infrarrojo y lo que logramos percibir con nuestros sentidos y las propiedades que se perciben con ellos. De esa manera, ustedes pueden llegar a hacer la interpretación de sus espectros y llegar a una estructura probable.